Amigos de Telesur, bienvenidos a la entrevista Decide. Hoy recibimos a Alejandro Rodríguez, le dicen el Topo, es el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y si gana Scioli será el ministro de Agricultura de la República Argentina. Usted no puede decir sí, voy a ser el ministro, pero uno deduce que esto sería muy posible, ¿no? Además, creo que están los anuncios que ya hizo Scioli. Sí, de todas maneras, como usted bien dice, hoy estamos focalizados, mañana comienza la veda, estamos focalizados en lo que es la elección del domingo, donde la Argentina decide una cosa que no es menor, decide prácticamente dos destinos distintos de cara al futuro. Mañana ya no puede decir, por lo menos hasta después de las elecciones, lo que sí puede decir hoy. ¿Por dónde empezaría su análisis, su idea de cómo viene todo para este domingo? Mire, yo le diría a Víctor Hugo que ha quedado cada vez más claro que la Argentina está frente a dos alternativas muy diferenciadas, donde, claro, no existe un antecedente histórico en la República Argentina de que dos candidatos hayan llegado a definir una elección por una segunda vuelta. Y eso ha ido de manera creciente, atendiendo al interés general y mostrando, yo les diría, aquí en la Argentina decimos mostrar la hilacha, es decir, cuando se va viendo qué hay detrás, ¿no es cierto? Y detrás del candidato de esta derecha conservadora que expresa Mauricio Macri, de una alianza de derechas que es Cambiemos, hay una visión muy clara: devaluar la moneda de manera inmediata, no menos de un 50%. No lo digo yo, lo ha dicho él, y ahora mandó a esconder a sus economistas para que hablen de cualquier otra cosa menos de ese tema. Y eso en la Argentina y en el mundo significa pérdida de capacidad de compra, de capacidad adquisitiva del ingreso de los trabajadores, de los más humildes, de los que le pelean cada día por salir adelante, de los jubilados. La experiencia demuestra, y la teoría económica también, que en contextos como en la Argentina, donde hay un nivel de desempleo muy bajo, y también, hay que reconocerlo, una inflación por encima de lo socialmente deseable, una mega devaluación pasa rápidamente al conjunto de precios de la economía, no solo a los denominados bienes transables, los exportables, sino a todos los precios de la economía. Entonces, ese modelo está pensado para que tengan renta muy rápida algunos sectores de poder muy concentrados ligados al mercado externo, y el resto, el ajuste. Eso es el ajuste. ¿Y qué hay enfrente? ¿Qué son ustedes, Alejandro? Daniel Scioli encarna un frente social que tiene forma de que tradicionalmente tuvo el peronismo en la Argentina también, frentista en lo político, con diversas alternativas que conforman una unidad sobre la base de algunos puntos en común. La primera es la concepción de qué es lo que mueve la economía y que genera justicia social. Y para nosotros el consumo popular. Es decir, esa es la base del crecimiento con justicia social. Lo que no impide que tengamos una visión actualizada del mundo, y cuanto más podamos venderle al mundo trabajo argentino, mejor. Ahora, pero el mundo no quiere comprar hoy día trabajo de nadie. Esto es una guerra económica y una guerra de monedas y una guerra financiera. Por lo tanto, en el marco de esa guerra que se lleva adelante por vías no estrictamente bélicas, tenemos que tener autoridades públicas, no solo fuertemente legitimadas, sino con clara conciencia acerca de qué es lo que se disputa en un mercado internacional. Y por eso Daniel Scioli ha puesto en el centro de su programa esta idea de fortalecer el consumo popular y mejorar de manera permanente la justicia social. Estamos en un mundo que quiere venderle todo a la Argentina en este caso y no comprarle nada, o comprarle de acuerdo a precios muy bajos. ¿Es así? Sí, y además, en dirección a lo que usted dice, también con una enorme capacidad de fijar parámetros de precio en productos primarios. Está pasando con el petróleo, está pasando con los granos, y cada vez que cae el precio de estos bienes, hay decenas de miles de pequeños agricultores en toda América Latina, o en el caso de la Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, que en todo caso la provincia más rica en términos de producción agroganadera, sino en el conjunto de la economía. La devaluación, ¿cómo opera en la vida del país pensada desde el campo? Uno tiene la sensación de que le va a convenir mucho más al productor intentar vender afuera con un dólar devaluado en un 50-60%,
que vender adentro, con lo cual la vida adentro se va a complicar. Correcto. Hay un primer efecto de beneficio sobre el conjunto de los exportadores. Pero de inmediato, le diría a los 15 días, se come esa rentabilidad del pequeño y mediano productor. Porque el pequeño y mediano productor a los 15 días tiene que pagar sus insumos, sus tarifas, sus elementos, el combustible, los insumos agroquímicos, la semilla, a un precio que está muy por encima de lo que él obtiene como rentabilidad. Entonces, ¿quién gana allí? Gana aquel que tiene una gran capacidad de acumular, de acopiar, y que estuvo especulando durante un determinado tiempo y lo que compró a 10 lo va a vender a 15 o a 16 sin hacer el más mínimo esfuerzo. Por eso la devaluación o la mega devaluación no beneficia al campo, sino a algunos sectores concentrados de la economía vinculados obviamente a la producción agropecuaria. Ahora, ¿cuánta impunidad? Porque lo están haciendo, lo van a hacer si ganan, ante la mirada de todo el mundo. Es decir, no hay pudor desde el punto de vista político, económico, porque esto efectivamente es una transferencia nuevamente del sector trabajador, del sector productivo, al sector financiero, al poder económico. Y ese es el enorme desafío de las democracias modernas. Generar las condiciones para que los liderazgos, además de ofrecer propuestas, encarnen voluntades populares que pelean en el buen sentido por establecer un destino, porque usted lo sabe, el destino de los pueblos no está escrito, el destino de los pueblos se construye, y en ese sentido uno tiene, Daniel Scioli tiene, nuestra fuerza política, una responsabilidad histórica. Pero ¿cómo hacen esas democracias populares, esas democracias de las urnas, si después, elegido el gobierno, hay sectores económicos de enorme poder sumados a los factores mediáticos que socavan las posibilidades de esos gobiernos e intentan derrumbarlos o herirlos de tal manera que ocurra lo que pasa ahora en la Argentina, que tenemos una elección cabeza a cabeza, donde todavía hay un leve favoritismo para la derecha? Lo primero que no se puede hacer es quebrar las reglas de juego, porque la Argentina tiene una triste historia de quiebres institucionales que siempre vinieron acompañados de tragedias sociales y de violación de derechos humanos. Por eso, en el marco de lo que es el sistema democrático, se requiere cada vez más organización popular, claridad en lo que son los objetivos, tanto sociales como de política pública, y también, yo le diría, una dosis de inteligencia para dar las disputas por medios alternativos, consolidación del poder social organizado. Y yo creo que de todas maneras la Argentina está tomando conciencia en estas horas de que no es saludable para el conjunto de la sociedad que gane la derecha. Hay algo en lo que la Argentina ha ganado cuando hablamos de campo, la fabricación de maquinaria agrícola, que antes llegaban todas desde afuera, ahora se fabrican en la Argentina. Ha sido un paso gigantesco. En ese sentido, una demostración de capacidad de la Argentina. ¿En qué otros rubros la Argentina se ha demostrado a sí misma que sabe ponerle un valor agregado a todo lo que la naturaleza le da? Bien, además de esos otros rubros, permítame solo un comentario adicional a la cuestión de la maquinaria agrícola, que como usted dice, ha sido un desarrollo muy significativo de la Argentina, que además ha dado y da vida a muchas regiones y pueblos del interior del país. En este momento estamos pasando una coyuntura, le diría, compleja, porque la relación de cambio con otros países está dejando atrás a la maquinaria nacional. Por eso, Daniel Scioli tiene una propuesta, que es generar las condiciones para que se pueda desgravar de ganancias la adquisición de equipamiento o bienes de capital de fabricación nacional. Y eso nos va a llevar, yo le diría, a un recambio del parque de maquinaria. Qué dinámico es el mundo, porque hace no demasiado tiempo yo estaba convencido de que esa industria gozaba de una extraordinaria salud. Yo he visto exposiciones, he participado de grandes fiestas del agro. Usted tiene razón, ¿eh? Usted tiene razón. Estructuralmente está en condiciones excepcionales, tanto de producción como de, si se dan estas condiciones, de competencia. Ahora, ha habido en los últimos meses una devaluación en Brasil que nos pone en una relación
compleja, le diría. Pero de todas maneras, sí, en términos estructurales está la inteligencia, la infraestructura y la capacidad y a su vez el mercado asociado a esto. Por eso, con un impulso, con un pequeño impulso, eso se va a recuperar. La Argentina también ha aplicado y aplica ciencia al campo. Hay cosas que no se conocen porque nosotros mismos nos vemos, y afuera nos ven mucho más, como esa pampa argentina de 1800, 1900, que hacía de manera muy liviana trigo, leche y carne, y todo lo demás no existía. Bueno, hoy la realidad productiva de la Argentina es por suerte bastante más diversa y compleja. Mire, permítame compartir un ejemplo. Nosotros estuvimos 9 años para crear una raza ovina estatal. Nuestro INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y nuestro ministerio, que conduce Daniel Scioli como gobierno y que nosotros estamos al frente, que es el Ministerio de Asuntos Agrarios, tenemos, donde termina la provincia de Buenos Aires y empieza la Patagonia, un pueblo, una localidad que se llama Patagones. Y allí necesitábamos crear una raza que diera lana, pero también carne en una oveja. E investigamos, desarrollamos y clonamos 3 razas distintas que nos dieron la que llamamos ahora la comarqueña, porque nació en una comarca entre Viedma, la provincia de Río Negro, y Carmen de Patagones. Eso es ciencia al campo. ¿Pero hay miles? Sí, y va a haber decenas de miles, porque apenas nosotros creamos esa raza, y yo, no diría me tomé el atrevimiento, pero me dio el gusto de presentarla en la sociedad rural argentina, para compartir con los hombres y mujeres del campo que en la sociedad rural también puede haber una oveja estatal que responde a una necesidad de pequeños pueblos muy cerca de la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires. Para algunos habrá sido muy duro de sobrellevar ver un animal de carácter estatal en la sociedad rural, que es lo más rancio de lo tradicional que podemos mencionar desde el punto de vista económico en la Argentina. Bueno, debe haber sido íntimamente divertido, si se quiere. Sí, en todo caso forma parte de esa realidad que hay que hacer visible. La Argentina viene de nada más un siglo atrás, de gente que desde el campo tomaba los barcos y llevaba la vaca en el barco para ir tomando la leche del día. Esa gente ¿ha cambiado su mentalidad? Lo vamos a preguntar después de la pausa. ¿Esa gente está dispuesta a entender ese nuevo mundo en el cual no alcanza con vender nada más que lo primario y es necesario ponerle valor agregado e ir a los aspectos industriales? ¿Esa gente se adapta de alguna manera a esos cambios o está, como siempre, retaseando ese apoyo? Es lo que le quiero preguntar a Alejandro Rodríguez, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, y Silvana Scioli, futuro ministro de Agricultura de la República Argentina, inmediatamente después de la pausa. Enseguida volvemos. Es conocida esa historia que comentábamos recién con Alejandro Rodríguez. No exagero para nada lo de la vaca en el barco para los viajes a Europa y tener la leche durante el viaje día por día, ¿no? Exactamente, sí, es conocida. Y ha habido en el mundo, también en la Argentina, una transformación no solo del patrón productivo, sino también del patrón de consumo. Y esa Argentina a la que nos referíamos, y usted subrayaba recién, que producía leche, carne y trigo, es una Argentina que quizás teniendo menos cantidad de cabezas de ganado en los últimos 15 años, produce más carnes y consume más carnes. Porque en los últimos 4 años aumentamos de manera muy significativa la producción de cerdos. Algo que era, le diría, un déficit muy grande porque estábamos importando carne de cerdo de Brasil. Y hoy prácticamente producimos lo que consumimos. También ha habido un crecimiento muy significativo en la producción y consumo de la carne de aves. Entonces se dice, hay menos cabeza de ganado. Claro, pero el pueblo argentino come más carne y ha diversificado
la condición proteica en su dieta. Ya lo hemos comentado aquí, está como en los 120 kilos per cápita por año. Exactamente. Y ese viaje lo hizo de 70 u 80 De kilos. 75 kilos aproximadamente. Ese era el promedio. Es decir, los argentinos comen 45 o 50 kilos de carne más per cápita hoy día. Exactamente. Ahora, si eso es así, debiera, diría casi en términos estructurales, tener un correlato con las formas organizativas que se da como conformación de esa estructura económica. Se planteó en algún momento en la historia argentina una vieja tesis, a mí me parece interesante, de la relación casi circular entre el poder económico de la oligarquía agroganadera y su vinculación con el Estado. Y el Estado como una forma de asignar más poder económico, por ejemplo, mediante la asignación de tierras fiscales. Eso se cortó en la Argentina. Hace mucho tiempo que en la Argentina, por suerte, no gobierna de manera directa o indirecta una oligarquía económica. Y esto no es menor para las democracias, que han permitido autonomizar y diferenciar el proceso de adopción de decisiones del dominio estricto de la economía. Pero eso se ha pagado muy caro. Ese enojo que hay en los sectores dominantes del campo se traslada claramente al escenario electoral que tenemos el próximo domingo, ¿o no? Habría que verlo porque no había menos mal humor en el año 2011 y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 54% de los votos. Yo creo que es correcta la afirmación y requiere una complejidad en términos de lo que ha sido el impacto en los últimos 3 años de la caída, y especialmente en los últimos 2 años, de la caída de los precios internacionales de nuestros granos en particular, y también de un sistema político, de un sistema de partidos que se ha fragmentado, porque el peronismo, la fuerza oficial, ha tenido algunas escisiones que han venido a jugar una disputa electoral muy significativa en estos años. ¿Se justifica tanto enojo del hombre de la sociedad rural o es una cuestión de clase? ¿Es verdad que les va mal? ¿Se puede aceptar que no tienen las posibilidades que tuvieron en otras épocas? Porque están enojados. Las cosas que dice el presidente de la sociedad rural del gobierno argentino son las más descalificatorias que uno puede imaginar. Yo he visto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, ahora hace pocos meses, cuando cortó la cinta de apertura de la muestra que anualmente se hace en Palermo, decir que Scioli era un fascista. Bueno, realmente la sorpresa y el impacto fue para mí notable y creí que había sido un desliz, pero después lo repitió 10 veces más. Entonces, yo muchas veces dialogando con el hombre y la mujer de campo, la mayoría de los cuales son pequeños y medianos productores, acostumbrados no tanto a hacer política, sino a dedicarse a su laburo, como le decimos aquí, que hay que dejar enterradas bien hondas las broncas del pasado. Y eso requiere un esfuerzo muy significativo por parte de quienes, desde un lugar simbólico, pueden tirar la balanza hacia un lado o hacia el otro en términos de sembrar ese tipo de actitudes. Es verdad que el gobierno ha conseguido en los últimos tiempos que una de las federaciones más importantes, de las 4 que comandan la actividad del campo, estoy hablando de la Federación Agraria, haya hecho acuerdos muy interesantes con el gobierno, parece estar a buenas con el gobierno. Pero otros sectores muy fuertes como la sociedad rural se han negado, viven retobados. Sí, el gobierno también ha tomado decisiones vinculadas a compensar a pequeños y medianos agricultores. Primero, en el mes de marzo, los que producen hasta 700 toneladas de soja, de trigo, de girasol o de maíz, y luego en el mes de julio elevando eso a un límite de 1.600 toneladas para el trigo, el girasol y el maíz, y de soja hasta 1.000 toneladas. Es decir, se ha ido dando un proceso en el que los diálogos permiten ir encontrando puntos de crecimiento. Mi impresión es que la Argentina hoy ya no admite que la política agropecuaria se discuta en mesas chiquitas. Tiene que haber una mesa amplia que refleje la diversidad productiva y de actores del sector agropecuario de la Argentina. ¿Tiene idea, la pregunta va de sopetón,
¿Cuánto puede tener un grupo de hombres del campo de muchas hectáreas? ¿Conoce cuáles son los campos más grandes? ¿Cuántos hay de ese tamaño? Mire, es interesante la consulta y también la referencia a cuál es la calidad y la ubicación de esa tierra. Tiene los mejores campos y mucho campo. Claro. Yo creo que hoy también hay que medirlo por la producción, porque a veces, ¿y qué tipo de producción? Un pequeño y mediano productor de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, estoy pensando en Junín, en Pergamino, en San Nicolás, puede generar una productividad por hectárea que está muy por encima de la zona, por ejemplo, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Así que yo lo mediría más bien por la rentabilidad de su producción y no estrictamente por la extensión de tierra. Por lo demás, ha habido en los últimos años un proceso de subdivisión y parcelamiento de viejas familias que han ido heredando campos y entre sus hermanos, sus familiares, han ido fraccionando esa propiedad, ¿no es cierto? Pero hay latifundios todavía. Sí, claro, hay latifundios de más de 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas de una producción, por ejemplo, sojera por excelencia en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires. Eso significa una altísima rentabilidad. En la Federación Agraria, los que están allí, los que parecería que se llevan mejor con el gobierno, ¿qué promedio habrá? No, son pequeños chacareros. ¿50 hectáreas, 100 hectáreas? 50 hectáreas, 100 hectáreas en distintas zonas de toda la Argentina. ¿Y por qué son tan distintos los intereses del que tiene 50 con el que tiene 2.000 o 3.000 hectáreas? Mire, porque el chacarero, el pequeño y mediano productor, invierte para producir y lo que produce buena parte lo reinvierte nuevamente en la producción y tiene un ingreso que le alcanza para llevar adelante una vida digna y también para ir consolidando lo que es el desarrollo de su familia en un entorno rural. Otras son empresas agropecuarias con poder más concentrado, mirando más bien al mercado externo. Puede haber una cierta ingratitud también. Yo he ido a lugares, una ciudad muy interesante, Casilda. Fui a hacer un programa y recorrí Casilda y veía que se había construido en esa ciudad de una manera extraordinaria. Allí había evidentemente una riqueza que tenía que ver con el campo, es decir, les había ido muy bien, y no hace tanto tiempo de esto. ¿Hubo un momento en que les iba fantástico y ahora no tan bien y no pueden sobrellevar que no les vaya tan bien? ¿O es una cuestión de intereses que algunos quieren y pretenden que políticamente, aunque les vaya bien, no haya un gobierno progresista? Mire, me sorprende porque casualmente ayer miércoles, tuve una comunicación con una radio de Casilda. Una radio, un señor Francisco, el conductor del programa. Y sus preguntas estaban focalizadas justamente en la quita de retenciones, la posibilidad de exportar. Es decir, hay en el ambiente de los pueblos del interior toda una visión acerca de la necesidad de mejorar algunas cuestiones que hacen a la rentabilidad de los pequeños y medianos productores. En eso nosotros vamos a mejorar, porque es cierto que a escala pequeña o mediana no se está obteniendo rentabilidad. Todo lo demás creo que hay que procesarlo en el marco del sistema político. Y esto es ejercer la representación popular para orientar y definir y decidir políticas públicas. De lo contrario, uno queda sujeto a lo que es el vaivén de la propia rentabilidad. Es interesante, Alejandro Rodríguez, que usted mencione que hay cosas que se pueden hacer, que se pueden mejorar entonces. Es decir, usted tiene una visión, si fuera ministro de Agricultura en la República Argentina, si llega a ganar Scioli, que puede inyectar posibilidades mejores para el pequeño y mediano productor. Sin duda, mire, en la provincia de Mendoza, una de las primeras decisiones que hay que tomar, y en San Juan también, esto es un compromiso del propio Daniel Scioli con los gobernadores y los pequeños productores, es avanzar en lo que es la desnaturalización de aproximadamente 200 o 250 millones de litros de vino que hoy funciona como sobrestock. En la provincia de Entre Ríos, trabajar muy fuerte acompañando a nuestros productores de arroz. En el resto de América Latina, comer arroz es diario. Nosotros somos tan raros, lo digo yo como argentino, somos tan raros que exportamos el 90% de nuestro arroz. Pero ahí el combustible, el gasoil, es un insumo fundamental porque requiere mucho esfuerzo de maquinaria. Y nosotros vamos a congelar
el precio del gasoil por un año. Y eso es ayudar a los pequeños y medianos productores. También vamos a generar las condiciones para que los productores de yerba blanqueen a sus trabajadores, los denominados tareferos, porque hemos avanzado mucho en el registro de esa actividad, pero todavía nos falta y no tiene que quedar un solo tarefero que trabaje en negro. Eso es también política agropecuaria. Sí, creo que hay oportunidades de mejora. Una síntesis de su idea como futuro ministro, en caso de que, insisto, le vaya bien al candidato Daniel Scioli, frente a un mundo egoísta, entre comillas, que no quiere gastar y quiere que le compren, porque sus necesidades son esas. Las chances de la Argentina, echando un vistazo al mundo, ¿son superiores o mejores a las de estos 3 o 4 últimos años? ¿O hay un stand-by? La Argentina está en un mundo en el que el muro de Berlín se cayó para los dos lados. El capitalismo no ha resuelto dos materias pendientes que son profundas: el cuidado del medio ambiente, o al menos la no destrucción del mismo, y la cuestión social, la pobreza. La Argentina se mueve en ese parámetro donde se ha globalizado la hipermovilidad de capital financiero, pero no las oportunidades comerciales para el conjunto de los países, ni la justicia social. Entonces, una alternativa para que la Argentina genere las condiciones de vida más dignas para su pueblo es ponerle más ciencia, tecnología e industria a la producción agropecuaria. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos estado con Alejandro Rodríguez, el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y futuro ministro de Agricultura de la Nación, si, como hemos dicho ya un par de veces, gana este 22 de noviembre el candidato Daniel Scioli. Mañana nos reencontramos con ustedes, con un periodista que valoramos muchísimo, Joe Goldman, periodista norteamericano que hace como 20 años es corresponsal de ABC News en la República Argentina y también en toda la región. Será hasta mañana entonces con la entrevista de CIDE. Muchas gracias.